Hola, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milano. Actualmente cursamos el quinto semestre de Psicología. Hoy vamos a hablar sobre el estudio de los procesos psicológicos. Para comenzar, el descubrimiento de la estructura de la personalidad humana es desde luego el primer paso de la investigación de los procesos psicológicos, que va enfocado a las diferencias individuales. Al ya conocer la estructura de los rasgos de la personalidad humana, nos falta responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son y cómo están estructurados estos rasgos? Para lo siguiente, continuar este video. El estudio científico de los rasgos psicológicos a través de los métodos señalados da un lugar a un mapa topográfico o una estructura en la que se incluyen de un modo organizado los factores importantes que se debe considerar para lograr una descripción completa de la personalidad humana. Hay muchos métodos para estudiar los procesos cognitivos. Los investigadores de las diferencias individuales se han esforzado en los últimos 30 años por descubrir esos procesos cognitivos, usando por distintos individuos. Los resultados han sido de una buena cantidad de métodos. La mayor parte de ellos se han dirigido al análisis de las diferencias intelectuales, por lo que la mayor parte de las explicaciones que siguen se centran en esta área. Los investigadores han desarrollado varios métodos, pero aquí los vamos a describir en 4, que son los más importantes. Primero, el método de correlatos, que estudia las relaciones entre las diferencias individuales, rasgos de la inteligencia y procesos psicológicos muy específicos, como pueden ser el recuerdo de un significado de una palabra o una percepción de una letra. Poner unos principios básicos sobre los métodos de trabajo y técnicas disponibles para estudiar los rasgos, describiendo posteriormente los métodos de covariación, ya sea el análisis factorial, escalamiento y agrupamiento, en los métodos predictivos, la regresión y los análisis discriminantes. Imaginemos que nos hacen la siguiente pregunta. Después de que nos tomemos un poco de tiempo para explorar las distintas alternativas que se nos ofrecen y pensar en cuál puede ser más adecuada, responderíamos que la alternativa C contiene el par de números que no pertenece a los demás, puesto que en todos los demás hay una diferencia de 4. La variedad que es enorme, pero por ello no debemos llevarlos a concluir que cualquier prueba psicológica tiene las suficientes garantías científicas. Una de las distribuciones más útiles es la denominada distribución normal. La distribución normal expresa las frecuencias de las medidas realizadas, es decir, organiza con qué frecuencia suceden una serie de cosas. Por consiguiente, es un hecho que proviene de la observación. La correlación es una técnica esencial en la investigación de los rasgos psicológicos. La idea que subyace a la correlación es muy fácil de explicar, recurriendo al concepto de consistencia. Téngase en cuenta que el siguiente ejemplo no expresa en sí mismo la técnica de la correlación, sino que únicamente introduce una idea intuitiva de consistencia y relación previa a la propia técnica de correlación en sentido estricto. Siguiendo con el compañero, tenemos lo que es el método de covariación. Los métodos de covariación estudian de qué modo se relaciona una serie de medidas, es decir, responden a la pregunta de si determinadas medidas covarían o varían conjuntamente y de qué modo lo harían. Por este motivo, las 3 características se van a describir. Comienza analizando las correlaciones entre sí y las medidas realizadas. Así, por ejemplo, las personas más altas suelen ser también las de mayor peso, mientras que las personas con más dinero suelen ser las que conducen coches caros. Y las personas a las que se les cae el pelo suelen ser las que consumen más productos de cosmética destinados a potenciar el fortalecimiento del cabello. El análisis factorial es la técnica más conocida, mientras que las técnicas de escalamiento y de agrupación son menos populares, aunque no por ello menos importantes. El análisis factorial. Aquí conviene recordar la famosa frase de que
El análisis factorial es un buen criado, pero un mal amo. Dada la enorme potencia de esta técnica para resumir una serie de medidas en un número más reducido de dimensiones, los investigadores suelen recurrir muy a menudo a ella para dilucidar cuál es la estructura que subyace a las medidas realizadas. Pero de modo muy frecuente, esta técnica se usa incorrectamente. El análisis factorial debe emplearse dentro de un programa de investigación y por consiguiente como una herramienta más. Un buen uso de la técnica del análisis factorial exige dos cosas. Primero, la selección de la muestra de personas sobre la que se va a realizar las medidas y segundo, la selección de las medidas en sí mismas. Hay varias razones que justifican el uso del análisis factorial en la investigación psicológica. Entre otras, se encuentran las siguientes. Primero, las evidentes diferencias individuales. Segundo, la desigualdad presente en las poblaciones normales y así como en las personas con retraso mental y en los muy talentosos y en las poblaciones patológicas. Tercero, las diferentes pautas de desarrollo y deterioro durante el ciclo vital. Cuarto, los pronósticos poco precisos que a menudo se hacen con las pruebas de coeficiente intelectual. Y quinto, los síntomas de diferenciación que se encuentran vinculados a las lesiones y traumatismos cerebrales. ¿Cuál es la lógica de un análisis factorial psicológicamente relevante? Para ver esto, vamos a ver lo que es la inteligencia siguiendo al profesor Mariano Yela. El profesor Mariano Yela nos dice que las personas difieren entre sí cuando resuelven una tarea que suponemos reclama el uso de la inteligencia, es decir, una tarea intelectual exigente. Segundo, cuando se resuelven dos tareas. Tercero, el grado de la colaboración entre los resultados de las personas en las dos tareas suele expresarse mediante el coeficiente de correlación. Cuarto, el coseno de un ángulo también varía de -1 a +1 pasando por el 0. Cuando ejecutamos el cálculo de un análisis factorial, el ordenador nos ofrece muchas posibilidades, así por estudiar las dimensiones o factores comunes de todas las dimensiones realizadas. El ordenador nos preguntará si deseamos que nos incluya los errores de medida en la estimación de estas dimensiones o no. En segundo lugar, nos pedirá que elijamos el modo de mejorar el cálculo de las dimensiones comunes. Los métodos de mejora se denominan técnicamente rotación. Existen dos métodos de mejora para los cálculos. El primero, por un lado, métodos que trabajan con el supuesto de que las dimensiones sean independientes o no sean relacionen entre sí. Segundo, los métodos que no trabajan con ningún supuesto sobre la independencia o dependencia de las dimensiones. Y por consiguiente, un experto en el uso del análisis factorial, que además sea experto en psicología, aconsejaría lo siguiente. Para extraer inicialmente las dimensiones, debe seleccionar una técnica de factores comunes o de medida verosímil. Técnica del escalamiento. Las técnicas del escalamiento permiten medir las relaciones entre una serie de estímulos que pueden variar en una serie de aspectos. El escalamiento suele emplearse para determinar, primero, el número de dimensiones necesarias para describir de modo resumido los juicios que una persona hace sobre una serie de estímulos. Segundo, el lugar que ocupan los distintos estímulos en estas dimensiones. Y tercero, la naturaleza psicológica de esas dimensiones. Técnica de agrupamiento. El principal objetivo de la técnica de agrupamiento consiste en identificar grupos de personas, dependiendo de si realizan un modo similar o no una serie de pruebas psicológicas. Así, la técnica de agrupamiento es una especie de análisis factorial invertido, mientras que el análisis factorial agrupa variables, la técnica clúster o de agrupamiento agrupa personas. Por eso la técnica de agrupamiento también se denomina técnica Q de factorización. De los métodos predictivos es realizar una predicción, es decir, un pronóstico que pueda suceder. Las distintas técnicas que se pueden emplear para alcanzar este objetivo dependen del tipo y número de la medida o variable. Si la predicción es adecuada, esta medida se recibe el nombre de variable predictiva. La regresión. La regresión tiene como objetivo realizar la predicción partiendo de la medida de una serie de variables predictorias. Para poder averiguar si nuestras suposiciones son correctas, deberíamos pasar al menos por las siguientes fases.
Medir las distintas variables en las que se basará nuestra predicción, es decir, medir las variables predictorias. Segundo, medir las diferencias individuales en el rendimiento, es decir, medir las variables de criterio. Tercero, comprobar el grado de asociación entre la variación de la variable predictoria y las diferencias individuales en las variables de criterio. El análisis discriminante. El análisis discriminante es una técnica muy útil en el campo de las diferencias individuales. Como su nombre lo indica, su objetivo es discriminar entre las personas de una determinada población a partir de una serie de características que se puedan emplear para describir a esa población. Más o menos en concreto, el análisis discriminante permite predecir qué persona se puede incluir en determinado grupo considerado una serie de variables de calificación. De modo, si medimos la inteligencia y el nivel de ansiedad de una muestra de 500 estudiantes de psicología, podemos desear averiguar cuáles de estos 500 estudiantes pueden incluirse en un posible grupo de rendimiento óptimo y cuáles formarán el grupo de bajo rendimiento. El análisis discriminante nos dirá con qué probabilidad determinaremos estudiante por estudiante, dependiendo de su nivel intelectual y de su nivel de ansiedad. Pertenecerán a un grupo de alto rendimiento y lo cual pertenecerán a un grupo de bajo rendimiento. Una de las ventajas de práctica del análisis discriminante es que al permitirnos predecir qué persona se incluye en el grupo probable de bajo rendimiento, resulta posible desarrollar medios de prevención del fracaso del estudiante. Métodos casuales. Los métodos casuales, también denominados métodos confirmatorios, son los de más reciente desarrollo en el campo de las diferencias individuales. Por eso todavía no se conoce demasiado bien todas sus virtudes y defectos. Los programas de ordenador que permiten usar este tipo de métodos son cada vez más potentes, pero eso no se debe hacer caer en el olvido, que el punto de clave de cualquier trabajo es que los datos que se van a someter al análisis tengan una excelente calidad. Por muy bien refinados que puedan ser los procedimientos de análisis, si los datos que se van a analizar no tienen la suficiente calidad, los resultados finales serán poco útiles científica y prácticamente. Supongamos que deseamos mejorar el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Para tratar de alcanzar este objetivo, controlamos una variable, el dinero, que se debe invertir en la educación. La pregunta que debemos hacernos seguidamente es cómo esperamos que se traduzca un mayor gasto en educación en un incremento de rendimiento académico. Es decir, de qué modo podemos una mayor inversión monetaria en educación dar lugar a un mejor rendimiento. El primer paso podría consistir en contratar a más profesores con el objeto de reducir el número de alumnos por profesor. Además, se podría contratar a profesores más prestigiosos y a expertos psicólogos en la educación para mejorar los programas educativos en sí mismos y diseñar programas educativos nuevos.